Hola, hola a todos. Vamos a continuar con nuestro análisis del libro Primeros Pasos 1 de 4 de 5 de John Eames. Ahora vamos a entrar a lo que se llama la italiana moderna, así le llama el GM a esta forma de juego. Voy a decir así, no voy a decir una variante porque en realidad no es una variante, es una forma de juego. Y él dice que para aquellos jugadores que prefieren una opción más tranquila, un juego donde las batallas claves se retrasan hasta que se haya desarrollado todas las piezas o la mayoría de las piezas, entonces podría seguirse este sistema o esta forma de juego. ¿Por qué le digo una forma de juego? Porque en este caso no se hace la jugada de 2 de 4 de pronto o rápidamente, sino que se retrasa esa jugada. Ya vimos la alternativa de 2 de 4 muchas veces, avanzar el peón de 2 a d4 cuando sea necesario, y entonces se desata una batalla bastante aguda. En este caso no vamos a ver esta forma de juego que él le llama la italiana moderna y vamos a analizarla. Veamos las primeras movidas. Tendríamos C4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, fíjense, C3 preparando el avance a D4, desde D2 a D4. Las negras responden caballo F6 y entonces las blancas responden D3. Observen esto. Y aquí hay un paréntesis que él hace. Bueno, si el plan era llevar el peón de D2 a D3, ¿por qué en esta ocasión hacen de D2 a D3? Bueno, como él dice, esto parece un poco extraño, elegir D2, D3 cuando yo quería llevar el peón a D4, por eso se hizo la jugada C3, pero en realidad la idea es aquí primero desarrollar las piezas que tenemos. Tenemos el caballo, el alfil del flanco de dama. Ya sabemos que el caballo del flanco de rey y el alfil del flanco de rey ya se han desarrollado. Pero ahora intentamos desarrollar estas piezas, inclusive la torre, que está en H1, primero desarrollarlas. Y luego de desarrollarlas, entonces llevar a cabo planes que sean típicos en esta posición. Y entre esos planes estaría, por ejemplo, avanzar recién en ese momento de 3 a D4 en este caso. Entonces, ¿por qué D3? Porque de esta forma, con D3, las blancas lo que están logrando es darle un soporte, un control, un mejor control a la casilla E4. ¿Ok? La casilla 4, fíjense que no está defendida en este momento por ninguna pieza. Y ahora sí va a estar defendida por este peón y se van a poder ahora desarrollar las blancas. Por ejemplo, pueden hacer enroque, luego pueden llevar el caballo de B a D2. Vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver eso porque eso es lo que el autor quiere mostrar. Quiere mostrar que ese es el desarrollo y también quiere mostrar que no hay jugadas únicas, ya que es un poco más estratégica esta forma de juego. Es más tranquila, obviamente, ¿por qué? Porque es más estratégica. Y poco a poco se van desarrollando las piezas hasta que se logra poder ejecutar los planes que se tienen en mente. Bien, él hace una referencia a lo que hay en Wikipedia. En Wikipedia se le llama a esta forma de juego, se le llama el yuko pianísimo. El yuko pianísimo, el juego tranquilísimo, querría decir en español, ¿no? Yuko. Yo le digo yuko, pero podríamos decir yuko. Juego. Pianísimo, tranquilísimo, ¿no? Tranquilo. El juego tranquilísimo. Es una estrategia blanca para construir el centro en dos fases. Fíjense, estrategia blanca para construir un centro o el centro en dos fases. La primera fase es asegurar el peón de E4 y lo estamos asegurando con el peón de D3. Entonces, esa es la primera fase. Y luego preparar el avance de 4, o sea, que nosotros vamos a empezar a mover las piezas para que adelante, en el futuro, podamos hacer D4. Como dice Wikipedia, es una
opción más posicional. Muchos jugadores la usan para jugar un mediojuego del tipo Ruy López o Española sin tener que memorizar toda la teoría que implica la española, ¿no? Jugar la española, ¿sí? Ahí nosotros ya estamos viendo que el yugo piano, por tanto, o el yugo pianissimo en este caso, o la italiana moderna, como la llama John Eames, es una forma de juego bastante posicional. Y aquí John Eames vuelve a decir, obsérvese que hay muchas similitudes entre esta línea y la que se estudió en el capítulo 1. Eso es lo que él dice. Es interesante que esta línea que ahora se ha colocado es muy parecida o muy similar a la que se estudió en el capítulo 1, con la diferencia que en C3 ahora hay un peón. Antes, en el capítulo 1, se estudió cuando en C3 había un caballo. Es la única diferencia de esta posición con la que se estudió en el capítulo 1, pero esa diferencia, el colocar el peón en C3, aunque parezca extraño, porque no es una pieza y no hemos desarrollado el caballo, esta posición favorece a las blancas. Así es, favorece a las blancas. Y vamos a ver cómo favorece a las blancas y vamos a ver una continuación de cómo puede seguir el juego y por qué favorece a las blancas. En esta situación lo que las negras podrían hacer es jugar D6, las blancas se enrocan y aquí una jugada natural, por ejemplo de las negras, sería clavar el caballo. Aquí se para John Eames y dice lo siguiente. Este movimiento que es muy natural y que ya lo hemos visto en numerosas ocasiones y que puede ser muy poderoso, de hecho aquí es imprudente. Es imprudente que las negras jueguen alfil G4. ¿Por qué razón es imprudente? Porque se hacía alfil G4 clavando el caballo de F3 debido a que las negras podrían en algún momento llevar su caballo de C6 a D4. Pero en este momento no lo pueden hacer justamente porque el peón de C3 cubre esa casilla. Ahora podemos notar por qué razón esta posición con el peón en C3 le favorece a las blancas, ya que la jugada alfil G4, como dice John Eames, sería una jugada imprudente. Lo que más, aquí las blancas pueden seguir un juego de manera que queden mejor. Vamos a ver eso, vamos a ver cómo es que pueden seguir un juego de manera que jueguen mejor. Y bueno, recalca nuevamente él que el peón de C3 asegura que el caballo no ponga presión en D4 y esto hace que el alfil en G4 no tenga tanta fuerza su clavada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que las blancas van a hacer ahora? Pues van a continuar, pero van ahora a sacar el caballo a D2. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? De que el caballo va de B a D2 y ahora este caballo protege a su homólogo y si las negras intentan cambiarlo, pues el caballo de D2 tomará el de F3 y no se perderá el caballo que está en F3. En realidad la posición se mantendrá, solo que un caballo será cambiado por un alfil. Por otra parte, también al hacer esta jugada, la dama blanca puede ya moverse y desclavarse. Y bueno, el juego ya no tiene tanta fuerza para las negras, ya que el caballo de F3 dejaría de estar clavado. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es lo que podría ser otro movimiento natural? Por ejemplo, enroque. Y aquí las negras comienzan primero a preguntarle al alfil qué es lo que quiere hacer, si quiere cambiar o si no quiere cambiar. Por eso hacen H3. Le están preguntando, ¿vas a cambiar o no vas a cambiar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces las negras lo que hacen es llevar su alfil a H5. Y ahora hay una jugada que parece no tener mucho sentido. Y dice eso, el autor dice que la jugada que las blancas tienen que hacer aquí es torre 1. Y uno dice, esta jugada no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la torre choca contra un muro de peones. Y
¿por qué la debo llevar yo a E1? ¿Por qué debo llevar la torre a E1 si choca contra un muro de peones? Bien, hay dos razones. Dos razones a largo plazo. Una más corta que otra, pero una a mediano plazo podríamos decir y otra a largo plazo. Coloquémosla así. Hay una razón a mediano plazo y otra razón a largo plazo. Pero veamos la razón a largo plazo y luego la de mediano plazo. La razón a largo plazo es que si el plan de las blancas es en algún momento hacer D4, entonces se van a intercambiar peones y la torre ya va a estar lista para presionar sobre la columna semiabierta que va a ocurrir. Vamos a tener una columna semiabierta y entonces la torre va a estar lista para poder presionar sobre esa columna. Ese es el plan a largo plazo. El plan a largo plazo. ¿Y cuál es el plan a mediano plazo? El plan a mediano plazo lo vamos a ver en las siguientes jugadas, pero yo se lo adelanto. El plan a mediano plazo es una maniobra típica de esta posición. Es tomar el caballo que está en D2, tomar este caballo que está en D2, llevarlo a F1 y después de F1 llevarlo a G3 y de esta manera atacar el alfil que está en H5. Ese es el plan a mediano plazo. Y eso es lo que ocurre en las siguientes jugadas. Por eso se llama el plan a mediano plazo. Porque es un plan un poco largo, tenemos que hacer dos jugadas, pero además que en esta en esta situación que se está analizando, vamos a ver que son tres jugadas debido a que, primero, por ejemplo, las negras hacen A6, una jugada bastante útil porque le consigue una casilla de escape, una casilla para el alfil negro, una casilla donde el alfil negro puede ir en caso de ser atacado. Entonces puede ir rápidamente a A7 y deja de ser atacado, sale del ataque de los peones. Entonces esa es una casilla, una jugada que le consigue una casilla de escape al alfil negro. Luego las blancas responden con A4, que es una jugada muy similar a las negras, donde ahora lo que hacen las blancas es conseguirle una casilla de escape al alfil en A2. Así, si el caballo negro intenta atacar al alfil con la jugada caballo H5, disculpen, entonces el alfil puede retroceder hasta la casilla de escape que se ha abierto, que es A2, y mantenerlo seguro. Entonces son dos jugadas que se han hecho con tal de darle una salida a los alfiles. Disculpen. Ahora, las negras continúan su desarrollo y hacen dama D7 conectando las torres, y es aquí donde comienza el plan de las blancas de llevar el caballo primero a la casilla F1. Ahí se va a hacer el primer paso. Entonces hacen caballo F1. Luego las negras hacen H6 para evitar que el alfil no venga y ataque el caballo de F6 y doble los peones. Y ahora las blancas continúan con su plan. Van a llevar el caballo a G3. Y en esta posición con el caballo en G3, fíjense que están atacando el alfil, y si el alfil lo logran tomar, entonces ya la clavada no existirá. Muy, muy interesante esto. Si están atacando el alfil, ya la clavada no existirá si es que logran tomar ese alfil. Es por eso que las negras retroceden el alfil a G6. Pero alguien dirá, bueno, ¿por qué lo tiene que retroceder? ¿Por qué razón cuando se siente atacado no toma? Porque también podría ser alfil por F3. Pero en esta situación tendríamos dama por F3. Y ahora las blancas obtienen una casilla muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Cuál es la casilla fuerte? Ahora es la casilla F5. Esa es la casilla ahora a la cual las blancas pueden acceder con su caballo, por ejemplo. Esa sería la razón por la cual las negras no quieren cambiar y prefieren llevar, vamos a ir para atrás, prefieren llevar su alfil a G6, controlando todavía esa casilla. Bueno, aquí es cuando las blancas hacen una jugada muy interesante que es caballo H4. Y ahora
en este punto uno puede decir, bueno, están ahora con 2 caballos queriendo invadir la casilla F5. Sí, es cierto. Pero John Eames pregunta, aquí las blancas tienen una gran amenaza. Y es una pregunta como un ejercicio. Así que se las dejo. ¿Cuál es la gran amenaza? Si ustedes quieren, paren el video y pregúntense cuál es la gran amenaza de las blancas en esta posición. Voy a quitar las flechas para que ustedes puedan pensar cuál es la gran amenaza. Y bueno, la gran amenaza es la siguiente. El peón que protege al alfil blanco, este peón está clavado. Por tanto, las blancas podrían tomar el alfil de G6 si les tocara. Podrían tomar el alfil de G6 y ganar una pieza. ¿Cómo es esto? Bueno, supongamos que las negras hacen una jugada como cualquiera. A5. Ahora las blancas pueden comer el alfil y tendrían un problema las negras. ¿Por qué? Porque no pueden recapturarlo. Alguien dirá, pero si adelanta el peón, puede adelantarlo, pero yo lo comeré. Y si ahora me comen el caballo, pues peor, porque ahora comeríamos el caballo con jaque y nos comeríamos la dama. Esa es la amenaza entonces a la cual se refería John Eames. Vamos a ir hacia atrás. Cuando está hablando de cuál es la amenaza cuando las blancas han jugado caballo H4. Porque ya hemos visto que se ha hecho esta jugada, caballo H4, y se está amenazando ahora comer ese alfil. Es por eso que las negras hacen caballo E7 para poder proteger justamente el alfil de G6. Y aquí las blancas unen la dama a la acción. Dice dama F3 y la dama se une a la acción. Fíjense la diferencia. Ahora tenemos, vamos a contar las piezas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 piezas que apuntan hacia el flanco de rey. ¿Sí? Y la torre está lista para incorporarse. En algún momento de ser necesaria, puede ir por acá, una vez que bloqueen al alfil. Y las blancas tienen 1, 2, 3, 4, 5, pero les va a ser muy difícil, por ejemplo, llevar este alfil a la defensa, ¿no? Igualmente, bueno, pueden meter la otra torre, pero aquí ya las blancas tienen una ventaja interesante y, bueno, ventaja, podríamos decir, no una gran ventaja, pero sí tienen buena iniciativa y están ahora incluso amenazando, y acá dice John Eames, amenazando algo más. A ver, de nuevo, nos paramos acá, le toca a las blancas, bueno, le toca a las negras, y supongamos que las negras hacen de nuevo la misma jugada, supongamos A5. ¿Cómo deben responder las negras o las blancas? ¿Cómo deberían responder? ¿Qué jugada podrían hacer las blancas en esta posición si las negras no tienen cuidado al jugar? ¿Qué jugada podrían hacer las blancas? Bueno, si ustedes paran el video y se ponen a pensar, luego pueden llegar a la conclusión de que alfil por H6 ganaría un peón clave del enroque por esta jugada. Ahí lo tenemos entonces, inclusive ahora sí están amenazando de nuevo comer con el caballo, el alfil, porque una vez que coma con el caballo y se recapturan, comemos con la dama con jaque, podemos luego comer el otro peón con jaque porque el peón de F7 está clavado. En este punto, vamos a ir para atrás, en este punto cuando John Eames presenta este problema, ¿no? Ahí acaba el análisis y dice lo siguiente para que nosotros lo tengamos presente. Dice así: en la italiana moderna, el juego suele ser más lento que en líneas con un temprano D4. O sea, el D4 se lo ha pospuesto, ya no hay un D4 todavía, se ha hecho D3, por eso se ha pospuesto el avance de 4, entonces se ha evitado el temprano D4. Y luego, ambas partes
tanto el bando blanco como el bando negro, van a construir pacientemente y maniobrar sus piezas a posiciones ideales. Entonces, fíjense, han ido colocando sus piezas en posiciones ideales, ¿correcto? Bueno, el alfil ya estaba, pero ahorita tenemos un desarrollo bastante fuerte de parte de las blancas. Y solo entonces se van a preparar para atacar. Y ojo, que John Eames dice ambos bandos. No está hablando solamente de las blancas, sino de las negras. Las negras también aquí se están desarrollando lo suficientemente bien para enfrentarse al ataque blanco. Así que hay que tomar en cuenta ese detalle. Y vamos para ver un ejemplo de eso, cómo tanto las blancas como las negras tienen oportunidad acá. John Eames dice, vamos a analizar una partida entre grandes maestros que ilustran algunas de estas ideas típicas. Algo que creo que no había dicho es que modernamente se ha utilizado mucho este esquema, este sistema, esta forma de juego más tranquilo, ¿no? Un yuko pianísimo, o yoko pianísimo, por muchos grandes maestros en los juegos magistrales, ¿no? Lo cual nos ayuda a entender, ¿no?, que esto es algo que tiene buenos resultados en muchos casos y entonces es por eso que los maestros lo están usando. Ok, con eso en mente vamos a ahora ir al análisis de la siguiente partida entre Hare Krishna y Baccarat. Ahora hagamos el análisis de la partida entre Hare Krishna y Baccarat, dos grandes maestros, que comenzó de la siguiente manera. Primero, se llevó adelante el Yoko pianísimo, ¿no?, la italiana moderna, y aquí hay un consejo. Se dice, si se quiere jugar la italiana moderna, hay varias órdenes de movimientos posibles. Así también se puede enrocar, o sea, en vez de jugar C3 se pudo haber enrocado, luego jugar D2, D3 y después de 2 D3, jugar en ese momento recién C2, C3. Bueno, hay varios órdenes, así que no es el único orden el que se presenta en esta partida o en las que analizamos anteriormente, pero es importante saber que la idea es esa, ¿no? Hacer el enroque, hacer C2, C3, hacer D2, D3, esa es la idea para poder jugar la italiana moderna. Aquí las negras continúan con caballo F6 y las blancas plantean el Yoko pianísimo, ¿no?, la italiana moderna. A6, fíjense que dice lo siguiente, esta jugada generalmente se hace para crear ese refugio en A7 para el alfil. Es por eso que las blancas ahora están en un proceso de ir colocando sus piezas y peones de manera tal de que puedan ubicarlas en las mejores situaciones posibles. Hay algo que aquí está oculto, que muchas veces no se dice, y creo que en el libro no lo leí. Algo que está oculto es que en ciertas situaciones las negras van a querer enrocar largo. Entonces, si las negras van a querer enrocar largo, están como demorando el enroque corto, porque van a querer enrocar largo en ciertas situaciones. Aunque no lo dice el libro, pero he escuchado a otros maestros que es por esa razón que hacen A6. Además de ser una jugada buena, porque van a crear un refugio en A7, están demorando el enroque para ver cómo van los acontecimientos de la partida. Ahora, las blancas enrocan y las negras juegan D6 para darle salida a su alfil de casillas claras y las blancas continúan con A4. Nuevamente haciendo lo mismo que hacen las negras, buscando un refugio para el alfil en A2 y ahora las blancas hacen alfil A7. Y aquí hay un pequeño comentario. Dice, ciertamente las negras no tienen que hacer este movimiento, o sea, no tienen por qué. Podrían enrocarse, podrían hacer otra jugada. Pero de esta manera aseguran su alfil por si las blancas quieren jugar D2, D3, D4. Y de esa manera evitan que el alfil que estaba en C4 sea atacado por este peón. Pero también dice
quizás las blancas también quieren jugar B2, B4, entonces estarían atacando también al alfil. Así que para evitar cualquiera de esas dos, o de esos dos planes, de esos dos movimientos, lo que hacen las negras es llevar al alfil a A7, que es una buena jugada. O sea, no está mal lo que han hecho las negras de llevar el alfil a A7. Abrieron un espacio para el alfil y lo llevaron ahí. Ahora hay otra nota que hace el autor. Dice, el centro cerrado, porque aquí estamos en un centro cerrado. Los peones están chocando entre sí y llevar el peón de D3 a D4. Es una empresa bastante larga y lo mismo llevar el peón de D6 a D5 es una empresa larga para las blancas, para las negras en este caso. Por tanto, tenemos un centro cerrado. Entonces, la naturaleza de la partida es una naturaleza tranquila. La posición tiene una naturaleza tranquila. Y esto le da a ambos jugadores el tiempo para hacer movimientos, como por ejemplo el de A2 a 4, que hicieron las blancas, A7 a 6, que hicieron las negras, alfil a 7. O sea, estos movimientos se pueden hacer debido a que la naturaleza es tranquila. No hay ahora golpes tácticos muy fuertes. Y hay que tomar en cuenta eso cuando uno juega, porque si no hay golpes tácticos muy fuertes, pues tiene que jugar de forma posicional. Ahora dice, si la posición estuviera abierta, entonces esta jugada no se podrían hacer quizás, porque sería mucho más importante desarrollar las piezas lo más rápido posible, pero no es el caso aquí. De manera que las blancas continúan ahora y hacen torre 1, ya sabemos cuál es el plan. El plan es llevar el caballo desde B1 a D2, F1 y luego a G3. Ese es un plan. Las negras enrocan y las blancas hacen H3. Ahora, ¿qué hacen? ¿Por qué hacen esta jugada H3? Porque quieren evitar la clavada. Quieren evitar la clavada y quieren seguir su plan tranquilamente. Es una jugada también útil en esta situación. Fíjense que aquí hay un pequeño tip. Disculpen, no era esto lo que queríamos. Acá hay un pequeño tip. Vamos a quitar la flecha. El pequeño tip es el siguiente. Que las negras no habían enrocado, fíjense, no habían enrocado y por tanto las blancas no colocaron el peón en H3 todavía. No lo colocaron. Aunque ellas enrocaron, las negras pudieron haber clavado, pero lo que es las blancas no colocaron el peón en H3. Y uno se preguntará, ¿por qué no colocan el peón en H3? Porque si colocan el peón en H3, las negras que no han enrocado en corto podrían comenzar también un ataque en el flanco del rey y luego de sacar su alfil y su dama podrían enrocar en largo y tendrían las blancas problemas. Por eso es que estos son detalles chiquititos. Parece que no se han tomado en cuenta, pero son detalles chiquititos. El detalle está en que como las negras no se han enrocado, las blancas no hacen H3. No están protegiendo todavía la casilla G4 para que el alfil no venga, porque si lo hacen, están creando un punto de contacto. Si las blancas hicieran la jugada H3 antes de la torre F1, entonces estarían creando un punto de contacto. Y ese punto de contacto sería molesto porque las negras podían entonces mandar sus peones de un enroque que no ha ocurrido en el enroque corto y harían un ataque contra el rey blanco. Y entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces uno no sabe por qué no hacen H3, ¿no? Y esperan hasta que, por ejemplo, en este caso, enroquen las negras y entonces, una vez que han enrocado a las negras, ya las blancas hacen H3 para evitar el alfil y ahora ya no se podría llevar el plan de hacer H6 y G5 porque ya el enroque es corto para las negras y estarían debilitando su propia posición, así que hay que tomar en cuenta esos detalles. Ahora aquí las negras hacen caballo E7 y lo que quieren hacer las negras es lo mismo que habíamos visto en la partida anterior, en el análisis anterior, que las blancas querían llevar un caballo a la casilla F5, pero las negras quieren llevar un caballo a la casilla F4. Entonces la idea es ir con este caballo y con este caballo, ambos caballos ir a esa casilla. La idea es esa, ¿no? Así que tenemos interesante cómo es que ambos están jugando de esa manera, porque esa es una casilla fuerte para las negras ahora,
por la casilla, como digo, en la invasión a la casilla F4 para las negras. Luego las blancas también continúan con caballo BD2, alfil G6, siguiendo el plan, las negras. Y ahora aquí las negras han llegado primero a G6, y esto es muy importante, porque ahora se presenta la posibilidad de una ruptura. ¿Cuál es la ruptura? La posibilidad de la ruptura es para las blancas llevar el peón de D3 a D4 y para las negras llevar el peón de D6 a D5. Estas son las dos rupturas que se tienen que presentar, y aquí las blancas podrían jugar D4. Pero Hare Krishna no quiere llevar el peón a D4. Quizás debía hacerlo, pero no lo hizo. Sino que quiere continuar con la maniobra. Esto es muy importante porque a veces este tipo de jugadas, esta situación justamente lleva a que uno entre en desventaja y otro no. Entonces, aquí el autor dice, Hare Krishna pudo haber llevado el peón de 3 a D4, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque pudo haber hecho esa ruptura. Este peón está controlado por el peón de C3 y por el caballo, que no puede ser clavado. Entonces, si yo hice H3, sería una buena idea hacer D4, pero no se hizo. No se hizo. Entonces, a tomar en cuenta esos detalles, y vamos a ver cuál fue el desenlace de la partida. Lo que hizo Hare Krishna fue seguir con el plan de caballo F1. Las negras ahora hicieron C6. Fíjense cómo van preparando las negras ahora la ruptura D6, D5, alfil B3, para si hacen D6, D5 no estar obligados a tomar. Las negras hacen la ruptura D5, las blancas continúan con su plan, caballo G3, alfil E6, ahora están sobreprotegiendo ese punto D5 que va a ser el punto de ruptura, E por E5, y aquí las negras comen con caballo por D5, es muy importante, caballo por D5, no con peón, sino con el caballo. Y en este intercambio de peones, ¿sí? La posición se ha abierto un poco y ahora surgen posibilidades tácticas. La idea es que si se ha comido con el caballo, ya para tener una buena posición con el caballo y ahora poder quizás llevar el peón, llevar la dama, y como les hemos dicho, ya empiezan a surgir posibilidades tácticas. ¿Qué hacen las blancas? Las blancas también provocan una ruptura, hacen D4 y la posición se abre aún más. En las posiciones abiertas, dice el autor, el jugador con la ventaja es normalmente el jugador que tiene las piezas más activas. O sea, aquí el jugador que tiene la ventaja es el jugador que tiene las piezas más activas. En este caso las piezas están quizás un poquito mejor para las negras, un poquito más activas para las negras, porque, por ejemplo, las negras ya tienen su última fila despejada, mientras que las blancas no. Las blancas tienen todavía este alfil que perjudica a la torre de A1, pero eso es un poquito, ¿no? Por eso es que, aunque podemos decir que un computador podría sacarle mucha ventaja a esta posición, quizás, no lo sabemos, el Stockfish lo evalúa como menos 0,1, un poquito de ventaja negra, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo es que en los siguientes movimientos ambos bandos apuntan a activar sus piezas tanto como sea posible. Ahora bien, alguien diría, pero caballo por E5, aquí parece que las blancas pueden ganar un peón. Después de esta jugada, antes de esta jugada, disculpen, caballo por E5, esto se observa el autor. Bueno, aquí las blancas hicieron D4, pero alguien podría preguntar, bueno, pero ¿y por qué no caballo por E5? Caballo por E5 no gana un peón, es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes de caballo por E5? ¿Se gana un peón o no se gana? Piensen un momento, ¿qué ocurriría si hacen caballo E5 y si se gana un peón? A ver, pueden parar el video y encontrar la secuencia. Bueno, en esta posición existe justamente un problema táctico.
Si después de caballo por E5, las negras juegan caballo por E5, ganando una pieza, las blancas tendrían que recuperar torre por E5. Y luego de torre por E5, si quieren párenlo aquí, vean la secuencia, las negras tienen una combinación que es alfil por F2 jaque. Si el rey se mueve y no toma el alfil, va a caer el caballo de G3. Entonces el rey tiene que comer, porque de otra forma cae el caballo de G3, y a rey por F2 entra la dama a F6, dama F6 jaque, y gana la torre. Es por eso que no se puede tomar el peón. Y esto, vamos a ir para atrás, vamos para atrás. Es por esto que en esta posición no se hizo caballo por E5. Y esa es también, vamos a ir un poquito más para atrás, la razón por la cual, es muy importante saber estas cosas, el caballo de F6 fue el que tomó el peón de D5. No se tomó ni con alfil ni se tomó con peón, no, sino con el caballo, porque de esa manera defendía indirectamente el peón de E5. Hay que tomar esto en cuenta. Hay que tener en cuenta esto, porque a veces uno piensa, ay, voy a perder un peón. No. Hay que calcular hasta el final la secuencia y saber que existe una secuencia táctica con la debilidad en F2 del alfil que está en A2, que es un sniper, que es un francotirador, porque no se lo ve. No se olviden que la jugada alfil A7 que comentamos anteriormente era una buena jugada, pero es una de esas razones es porque no se lo ve. Entonces un jugador desprevenido que nos tome el caballo en E5, bueno, perderá, ¿no? Perderá la calidad, ¿sí? Y si no tiene cuidado puede perder una pieza. Así que ya sabemos por qué razón aquí Hare Krishna, que era un gran maestro, no tomó en E5, sino hizo D4. Ahora, E por D4 y caballo por D4. Se ha abierto mucho más la posición. Ahora las negras juegan dama C7, colocando su dama en una posición de ataque y amenazando también tomar el peón de G3 en algún momento si es que este caballo se mueve. Ahora fijémonos que este caballo está como que obligado a quedarse ahí. Y si se mueve, podría perderse el caballo de G3. Entonces, eso es una buena jugada. Por eso es que dama C7 es una buena jugada. Y ahora las blancas toman alfil por D5. Y acá dice, si las blancas no hacen esta jugada, si las blancas hicieran caballo por E6, las negras tienen, dice, una táctica basada justamente en lo que yo les estaba diciendo, el punto F2. ¿Cómo? Harían alfil por F2, muy interesante, alfil por F2, torre por F2, fíjense que no se comió la dama, el caballo, sino alfil por F2, torre por F2, o rey por F2, disculpen, y F por E6 jaque, que ahora es un jaque descubierto. Y ahora cuando el rey vaya a G1, ahora sí hacen dama por G3, fíjense. En ese momento hacen dama por G3, ganando el caballo. Ahora las negras han ganado un peón y las blancas, si juegan torre por E6, entonces caballo H4 amenazando mate y bueno, un ataque muy fuerte de parte de las negras. Toda esta secuencia ocurre por una simple jugada que uno puede ver, una muy sencilla jugada. Después de caballo por D4, las negras hicieron dama C7. Por eso es que esta jugada es buena. Porque esta jugada impide que, por ejemplo, el caballo come el alfil, porque entonces comemos el peón, y al comer el rey ese peón, hacemos peón por E6 haciendo jaque y luego la dama recupera el caballo. O sea, todo esto
lo tienen que ver los jugadores y por eso que dama C7 es muy buena. Es como para que nosotros lo tengamos en nuestra cabeza. Ah, tenemos un ataque, así que las negras tienen que tener cuidado, no pueden jugar imprudentemente. Hay una táctica sobre F2. Ya hemos visto que justamente F2 y F7 son los puntos débiles, más débiles del tablero, y hay que tomarlos siempre en cuenta. Ahora bien, lo que hacen las blancas es eliminar el caballo de D5, y ahora las blancas toman con alfil, no con peón, toman con alfil. ¿Por qué? Porque quizás el propósito es intentar luego sacar este caballo y además evitar que nos coman el alfil. Luego el caballo va a F5, el caballo blanco, y la torre desde A entra a D8. Ahora se incorpora la torre. Fíjense el por qué las negras están un poquito mejor. Digo poquito porque es mínimo lo mejor que están las negras. Porque, como les había dicho, las torres estaban conectadas, ya se podían conectar fácilmente y se conectaron con dama C7, además de que presentaban un ataque si es que las blancas jugaban incorrectamente. Pero ahora con dama C7 también se conectan las torres y ahora la torre de A entra al juego, y aquí nosotros tenemos la torre de A1 blanca, no está pudiendo entrar al juego, y eso es algo a tomar en cuenta. Muy importante eso, porque estas son las situaciones en las cuales la posición de uno es mejor que la de otro. Eso hay que tenerlo siempre presente. Ahora, este movimiento natural, dice, de las negras, además crea la amenaza de un ataque descubierto contra la dama D1. Ese es otro asunto. Ahorita está haciendo un rayo X a D1, ese movimiento de las negras, y las blancas tienen que responder moviendo su dama, por eso la mueven a G4. Bueno, han llevado su dama ahora al ataque. Y ahora las negras hacen alfil E7 clavando la dama. Está clavando la dama. Alfil E3, al fin han podido desarrollar su alfil. Alfil B8, no cambian los alfiles. Las negras podrían haber intercambiado los alfiles en E3, pero Backrot, el que llevaba las negras, no quiso cambiar los alfiles, sino mantener su alfil, que es una decisión muy buena, y esto es muy importante tenerlo. En estrategia, cuando se está atacando, el bando que está atacando debe evitar los cambios. ¿Por qué debe evitar los cambios? Porque los cambios le benefician al bando que está defendiendo. Le benefician al bando que está defendiendo debido a que le quita presión al ataque. O sea, le quita fuerza al ataque del bando atacante. Entonces, por eso lo que hicieron aquí las negras, lo que hizo Backrot, fue lo mejor, sacar el alfil y ponerlo en B8, y aquí Chong dice, aquí se va a justificar el por qué el alfil está en B8. Las blancas hacen una jugada natural. ¿Qué hacen? Hacen alfil C5 atacando la torre que está en F8, pero esto es un error. Esto es un error, y el autor, el GM Joes, pregunta, encuentra un movimiento fuerte para las negras. Es un ejercicio. ¿Cuál sería el movimiento fuerte para las negras? ¿Cuál sería? A ver, encuentre un movimiento fuerte para las negras. Paren el video, encuéntrenlo. Bueno, fue justamente el movimiento de la partida. Alfil por F5, atacando a la dama. Y ahora caballo por F5. Ojo, no se puede tomar con la dama. No se puede tomar con la dama. Si se hiciera dama por F5, existe la jugada torre de 5 atacando la dama y atacando el alfil. Entonces, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta ese detalle. Por eso se hace caballo por F5, pero permite dama H2, rey F1, y ahora de nuevo, ¿qué jugada tienen que hacer las negras? ¿Qué jugada tienen que hacer las negras? Fíjense que su torre de F1 está atacada. Bueno, de nuevo la jugada de la partida. Torre de 2,
Ahora la torre está sobre la segunda fila de las blancas, está cubriendo la salida de el rey por E2, y si las negras tomaran hay un mate. Dama H1 sería mate. Por tanto, las blancas hacen F4, la única jugada que puede salvar el mate. ¿Por qué? Porque después de dama, bueno, en este caso no hicieron dama, sino primero hicieron H5, queriendo desviar a la dama blanca de la defensa de la casilla G2. Las blancas no caen en esto, van y siguen protegiendo la casilla G2, y ahora las negras entran, dama H1 jaque, protegen con el alfil, y dama A7, y aquí es cuando las blancas están siendo atacadas por todos los ángulos, y ahora hay una nueva amenaza, dama por G1, y tienen que por tanto perder material, así que hace torre E3, alfil por E3, caballo por E3, torre E8, atacando el caballo se va a C4, torre C2, y ahora la presión es demasiado fuerte. La presión es demasiado fuerte para las blancas, mejor dicho. Es muy fuerte para las blancas, y aquí es cuando se rinden. Ya es mucha presión. Inclusive el módulo da 6,5 a favor de las negras, y es por esa razón que las blancas se rinden. Fíjense cómo no es solamente el yuco pianísimo a favor de las blancas, sino da a ambos bandos buenas posibilidades de juego, muy buenas posibilidades de juego. Así que a tomar en cuenta lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo sobre esta nueva forma que es el yuco pianísimo. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esta es una partida de análisis. Ahora vamos a ver puntos para recordar en la siguiente parte. Ahora vamos a puntos para recordar. Bien, primero vamos a ir a hacer las primeras jugadas de la italiana moderna o el yuco pianísimo, en la cual nosotros tenemos que después de C3 y caballo F6 se retrasa la jugada de D4 y las blancas hacen D3. Esta es la italiana moderna. Es una buena opción si con blancas se prefiere construir gradualmente la posición y luego tomar medidas solo una vez que se hayan desarrollado todas las piezas, como hubo la mayoría de las piezas, en este caso los alfiles, la dama, el enroque y cosas así. Entonces esto se le llama la italiana moderna. No hay que olvidarse que es una opción más tranquila que las otras opciones de hacer D4 rápidamente, que llevaba a un juego bastante frenético, ¿no? Y bastante histérico, podríamos decir así. Bien, ahora, luego, continuando, D6, enroque, alfil G4, ya sabemos que esta es una jugada imprudente de las negras, sin embargo no es un punto a recordar, pero hay que tenerlo en cuenta. Caballo BD2, enroque, H3, alfil H5 y torre E1. Esta jugada que parece extraña es la preparación para la maniobra del caballo de F1, de D2 a F1. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Caballo desde B hasta D2, D2 a F1 y de F1 a G3. Esta es la maniobra. En realidad, yo estaba queriendo decir solamente de D2 a F1, G3, pero en realidad lo que quiero decir es toda la maniobra que comienza desde B1. Va a D2, luego va a F1, luego va a G3. Esta es la maniobra típica. Sí, es una maniobra típica para las blancas en este tipo de juego que es el yuco pianísimo. Y vamos a ver que esa maniobra, por ejemplo, comenzó, podríamos decir, en la jugada 7 y ahora después de ciertos movimientos en los cuales se está queriendo colocar al alfil, abrir casillas para la seguridad de los alfiles en ambos bandos. Ahora viene la maniobra terminando en caballo G3 y desclavando en este caso el caballo de F3 sin dañar la estructura de peones del enroque. Y luego de continuar con las maniobras para poder invadir la casilla F5 por parte de las blancas, ahora que ya se han colocado las piezas en muy buenas posiciones, se puede pensar
en avanzar, por ejemplo, el peón. Todavía en este momento no, pero se podría pensar, quizás en este momento podría ser, pero la jugada dama F3 es muy buena, quizás traer el alfil y luego continuar con el avance del peón. En D4 ya hemos colocado las piezas lo suficientemente bien. No se olvide que acá hay una amenaza a comer este peón para luego hacer que el caballo caiga. Bueno, todo eso ya constituiría otro tipo de juego y eso hay que tomarlo en cuenta. Son los 3 puntos a recordar. Número 1, la italiana moderna es un juego bastante posicional, es un poco más lento. La maniobra del caballo para poder llevar hasta G3, que es una buena casilla para el caballo, y G6 para las negras, para las blancas, y G3 para las negras, G6. Y por último, una vez que se ha desarrollado, ahora sí, intentar llevar el plan de el peón a D4. Bien, ahí termina la italiana moderna. Vamos a continuar el siguiente análisis con lo que el GM John Ems nos esté trayendo. Muchas gracias por estar acá y pues nada, nos vemos en el siguiente análisis de primeros pasos 1 de 4 de 5 de John Ems. Chao, chao.